Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que estamos viendo de pruebas de campo. Aquí vimos hasta lo que es puesto cortante en prueba de corte directo en campo y hasta ahí vamos a dejar de momento porque la prueba de Frank y prueba de Lullón vamos a verlo en el tema siguiente, el tema 4, donde vamos cómo afecta el flujo del agua a los macizos rocosos. Entonces, prueba de Frank y prueba de Lullón, ahí se va a comentar. Entonces, acabamos de tener todo, vamos a hacer algún criterio, alguna pregunta que comentar el procedimiento que vimos aquí al final, porque prácticamente hacer un ejercicio igual en campo no tiene mucha diferencia con respecto al de gabinete, el de laboratorio. Es lo mismo exactamente. Hay que tomar la roca, colocarla, tomarle dimensiones y analizarla al corte. Exactamente igual, excepto que aquí nada más tenemos cargas muy fuertes. Entonces, mira, aquí es un ejemplo que se tiene en forma rápida y vamos a hacerlo muy rápidamente porque es exactamente igual. Se tiene aquí una prueba que está hecha con cuatro círculos. Aquí se ve, miren, tengo aquí una fuerza normal de 9 kilonewtons, 13,5, 31,5 y 45. Son independientes. Esta prueba primera que está hasta arriba se realizó con este fuerza normal y el cortante de la falla fue 5,4. Entonces, en consecuencia, aquí ya está la normal y la cortante. Estos cuatro esfuerzos ya obtenidos se grafican en un plano de Moore. El plano de Moore obtenido nos da como, a ver, ver, 5,4. Ok, bien. Acá tengo yo que tomar en cuenta eh, que aquí está hablando de fuerza cortante de kilonewtons. Por lo tanto, hay que dividir para sacar el esfuerzo cortante entre el área de la probeta, que aquí es una probeta de 5 por 5 centímetros y sacar el esfuerzo cortante. Aquí ya está, fuerza normal, fuerza cortante, y saco yo los esfuerzos en la parte derecha. Entonces, esos esfuerzos son los que se grafican ya en esfuerzo en kilopascales. Entonces, en este caso, debo graficar el esfuerzo cortante en el eje vertical, que está en la última columna, contra el esfuerzo normal, que está en la segunda columna. Esa columna segunda y la cuarta graficada lo tiene en plano de Moore estos datos. Bien, aquí tengo un esfuerzo normal de punto 36 contra punto 21. Ese valor me da aquí punto 36 contra punto 21, si lo observan. Después tengo la siguiente etapa, punto 54 normal contra punto 33. Estando aquí en punto 54 contra punto. Está hecho a escala esta figura bien hechecita. De aquí se determina al unir todos los puntos en una línea recta que tengo yo, una cuestión que tiene prácticamente ser cero, con un ángulo de inflexión de 31 grados. ¿Sí? Entonces se obtiene en forma correcta con cuatro pruebas en gabinete, pero se puede estimar la cohesión y ángulo de fricción con una sola probeta, sabiendo la forma de la curva esfuerzo contra deformación horizontal, contra la gráfica que tenemos con esta figura se puede sacar un solo aro una sola prueba, pues. Acuérdense que la pancita que tiene aquí se llama tau máximo. Vamos a poner aquí el valor para que todos lo tengan. Dejen ver. Aquí está en la imagen. Bueno, entonces esto que está aquí es la loma de arriba de la curva, se llama tau máximo. Si ese tau máximo le quito el tau residual que está aquí en la parte de la curva que se hace sintética a la horizontal, esa diferencia vertical de la cresta que crece se llama cohesión, es la cohesión. La cohesión sería tau máximo de tau residual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto que está aquí es exactamente igual que la de gabinete. Y hasta aquí comentaríamos. ¿De acuerdo? Bien, en consecuencia, lo que os queda ver ahora de momento es el tema siguiente. El tema que se refiere a, vamos a verlo, esto vamos a cerrarlo y vemos lo que sería el tema siguiente. El tema siguiente se llama resistencia de esfuerzo cortante. Entonces, ese tema que estamos aquí por ver está dividido en varias partes. Aquí tengo yo propiedades de estado de esfuerzos y propiedades elásticas de las rocas. Vamos a ver el primer tema 3.1. Vamos a ver, ¿cuál es el más reciente? 09 de abril, Ok. Primero, propiedades esfuerzo del material, 3.1. Sale.
Bien, aquí está el criterio que vamos a ver en este tema de mecánica de rocas, en el cual vamos a ver cómo se estima esfuerzos normales y cortantes en un plano de falla que se produzca en una ensaye. En consecuencia, yo debo saber pues varias formas de hacerlo. Lo que más se maneja en mecánica de suelos es el criterio de Mohr-Coulomb, para estimar ese estado de esfuerzos, pero también hay en forma teórica más criterios, sobre todo son de papel, porque no son muy reales a veces. Hay criterios que se toman en cuenta que la tensión es igual que la compresión, y eso es falso en mecánica de suelos. Sobre todo en suelos no hay tensiones. Entonces hay criterios que hay que tomar como cierto criterio, cierta reserva, porque son nada más de papel, son criterios de gabinete. Hay que ver lo que más se aplica, y lo que más se aplica es el criterio de Mohr-Coulomb. Para eso, antes de empezar con los criterios, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es estado de esfuerzos en el suelo rocoso. Vamos a ver estos capítulos: estado de esfuerzos en un punto, estado de esfuerzos en plano de falla, y cómo se puede analizar con varios criterios. Y después vamos a ver al final propiedades elásticas de las rocas para estimar ya asentamientos en forma numérica, en base al módulo de Young y en base a la relación de Poisson, básicamente. Entonces, es el tema 4, el tema 3 que vamos a comentar rápidamente, y teóricamente se me va a meter en el primer parcial, perdón, en el segundo parcial. En conclusión, vamos a verlo rápidamente. Y lo que damos de hoy, de este lunes que viene en 8, voy a tratar de hacer el parcial, o ya lo ajustamos porque estoy atrasado como una semana con ustedes. Entonces, la fecha que está tentativa, que sería de hoy en 8, entonces corremos el examen al siguiente lunes o hasta el próximo viernes de hoy en 15. ¿Sale? Ya lo platicamos. Depende de lo que avancemos. Yo quiero que ustedes sepan calcular por lo menos estos en un plano por método de Mohr-Coulomb, por lo menos. Y eso aquí está explicado en estas diapositivas. Son 79 diapositivas, es bastante tema, pero vamos a ver por lo menos lo más importante. Y de hecho, voy a enfocarme a ver lo más básico y luego empezar a aplicarlo rápidamente, porque la aplicación es muy mecánica, muy rápida, muy sencilla. Pero vamos a ver, miren, aquí tenemos entonces en este caso la introducción al tema. Bien, aquí esas clases que estoy aquí tomando en cuenta son de dos libros: el libro de Juárez Vadillo, el tomo 1, capítulo 11, y mis notas que tengo yo particulares que me dieron a mí clases algún tiempo. Entonces, aquí están mezcladas las dos notas. Bien, aquí tengo un sistema, un elemento sujeto a esfuerzos, a fuerzas cortantes, fuerzas repartidas, de todo tipo, rodeándolo por todos lados. Está sujeto a esfuerzos. Ese es el sistema completo. Lo divido en dos subsistemas, el 1 y el 2. Si yo hago un corte imaginario por el elemento, puedo dividir en esos dos subsistemas, de tal forma que puedo tener expuesto la cara interna de este elemento, y me daría este esquema, donde tengo una fuerza resultante que equilibra a todas las fuerzas del otro lado para mantener el elemento en equilibrio. Es decir, la fuerza, aquí está esquemática, fuerza 2 diagonal 1, es la fuerza que reacciona internamente el elemento de la derecha con respecto a las fuerzas de la izquierda. Igual con el de la derecha, tomar de la derecha, había una fuerza que equilibra a las de la derecha, que es el resultante total, que es F1 sobre la 2. ¿De acuerdo? Bueno, ese estado de esfuerzos que se tiene acá se analiza en forma diferencial, tomando en cuenta un punto nada más del elemento y un área diferencial de área, una diferencial de fuerza. Para analizar esto, se toma en cuenta la teoría de la elasticidad. Esta teoría que vamos a manejar es idealizada, porque es la que tenemos más ajustada a mecánica de rocas, pero realmente no es totalmente cierta, ya que tiene hipótesis de trabajo completamente falsas. Dice la teoría, el medio es elástico. Pues no es cierto. La roca, aunque sea elástica, es elástica de muy poco esfuerzo, que para fines prácticos no es elástica. Con poco esfuerzo hay internamente pues falla de las moléculas, de las partículas, que ya no queda totalmente como estaba al principio, aún con pequeños esfuerzos. O sea que realmente no es trópico. Tampoco hay isotropía, sobre todo en la permeabilidad. En las grietas que te tienen por ahí, el flujo de agua es muy fuerte. En cambio, donde está la roca más sana, el flujo de agua es bajo. En consecuencia, no hay isotropía. Las rocas son anisotrópicas. A ver, permítame un momento, por favor, jóvenes. Un momento, por favor.
perdón. Entonces decíamos que se analiza en forma diferencial y en este momento aquí, este elemento diferencial que se va a tener analizado, va a tener en un plano de falla cualquiera que analicemos, asociado siempre un vector unitario que sale del punto de análisis. Del plano de falla hacia afuera sale el vector unitario en forma perpendicular, siempre normal al plano. Y eso va a pasar del plano derecho al plano izquierdo. Por facilidad tomamos el que sea de los dos, el de la izquierda en este caso. Este estado de esfuerzos que tenemos en ese punto se puede analizar en forma diferencial. Entonces, el esfuerzo ese se llama vector esfuerzo. Ese vector esfuerzo analizado equivale al límite cuando la fuerza de diferencial dividida entre el área diferencial tiende a cero. En consecuencia, este es el esfuerzo por definición, el vector esfuerzo S. Este vector esfuerzo S tiene una posición de cualquier inclinación en el plano de falla. Depende de la magnitud del cortante y el normal que tengamos en cada punto. Por lo tanto, este elemento en forma esquemática estaría así, una posición cualquiera que depende del cortante alojado en el plano de falla y del normal. Por lo tanto, debo encontrar ese vector esfuerzo antes y después proyectarlo a la normal y al cortante para sacar respectivamente el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Para eso, debo analizar la condición externa a la que está sometido el elemento diferencial para poder depender y obtener ese vector esfuerzo S en función de las fuerzas externas y del vector unitario M. Es un método bastante mecánico de hacerlo, que consta de 5 pasos. Van a ver, el método analítico son 5 pasos, básicamente. Pero consiste en saber el estado de esfuerzo externo al que está sometido la probeta y cómo reacciona internamente el elemento para obtener ese esfuerzo S y después el normal y el cortante. Bien, este centro diferencial en forma general está representado en forma tridimensional, alojando estas caras del elemento diferencial paralelo al sistema de referencia tridimensional X, Y, Z. Es decir, tengo aquí la forma que está esquemática, siempre se maneja así generalmente, el eje X en el plano horizontal con sentido a la derecha, el Y en plano horizontal perpendicular al X y verticalmente el eje Z. Por lo tanto, cada cara del elemento diferencial se asocia a esos ejes, de tal forma que en cada plano actúa un esfuerzo normal a esa cara. Por ejemplo, la cara X, tengo sigma X. La X significa el eje donde está actuando en forma perpendicular a ese eje. Es decir, la cara que tengo alojada en la parte derecha del elemento está perpendicular al eje X. La cara que está enfrente es la cara Y, donde está perpendicular al eje Y. Igual el eje Z, tengo una cara horizontal que está perpendicular al vertical. Y el subíndice se refiere a la cara que está actuando. Sigma X, sigma Y y sigma Z. Esos seis sigma X, Y, Z son esfuerzos perpendiculares o normales, actuando perpendicularmente a las caras. Los cortantes están alojados en el plano de falla y la forma de identificarlos es muy fácil. ¿Por qué? Tiene cada cortante tau dos subíndices. Uno que se refiere a la cara que está actuando y el segundo subíndice a la dirección donde está actuando. Vean el eje X. Acá. Tengo aquí un cortante tau X, que está en la cara X, dirigido al eje Z, o sea, tau XZ. El cortante del otro sentido sería cortante X de la cara Y, porque va paralelo al eje Y. Y así cada cara, miren, el cortante de la cara frontal es cortante Y, el tau Y, pero aquí Z, el que va para arriba, y X, el que va a la derecha. De hecho, el cortante tau YX es igual en magnitud que el tau XY. Son, digamos, este valor y este valor son igualitos en magnitud, nada más que pues cambian los subíndices al revés porque están en diferente cara. Igual el que está arriba, miren, el tau YZ es igualito al tau ZY, exactamente igual en magnitudes. Bueno, este elemento diferencial se puede representar como un tensor de esfuerzos, exactamente aquí. Esa forma de representarlo, a mí me parece que es la forma más fácil de analizarlo, como un tensor. Un tensor es una pequeña matriz de 3 por 3 que estaría representada temáticamente así, un tensor de esfuerzos. Ese tensor de esfuerzo tiene en su diagonal los esfuerzos normales y cada columna del tensor es de esa pequeña matriz
Estas son las caras correspondientes a los ejes X, Y, Z. Una cosa muy importante, los ejes X, Y, Z, yo le defino los sentidos a los ejes positivos y la posición que yo quiera. Es decir, aquí está esquemáticamente el X para arriba, y el Y para acá. Si yo pusiera el X, que fuera que está aquí Y, y pusiera X, no hay problema. El Y estaría en una cierta posición, que a lo mejor es esta, pero cambiaría el esposo sigma X, no sería aquí sigma Y, sería sigma X. Y aquí sería en este caso sigma Y. Cambio los valores que tenga en cada cara según el eje que yo defina antes. Entonces, en una solución particular de un problema que tengamos que resolver, yo defino primero los ejes y según los ejes defino cuál es sigma X, sigma Y y sigma Z. ¿De acuerdo? Entonces lo regreso como estaba, lo regresamos como estaba, porque así está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay que definir primero los ejes para que yo defina cuál es la cara X, cuál es la cara Y y la cara Z. Entonces yo defino los ejes. Ok. En la diagonal decíamos están los esfuerzos normales, sigma X, sigma Y, sigma Z. Y cada cara está asociado a los esfuerzos. Ay, permítame un segundo, por favor, un segundo. Ok, entonces aquí tenemos en este caso que en la cara X tengo sigma X arriba, los tau XY a la dirección del eje Y tau XZ. Aquí tengo la parte de la segunda columna, sigma Y, arriba tau YX y abajo tau YZ. Y en la derecha tengo el sigma Z hasta abajo, tau ZX, tau ZY y sigma Z. Este caso es el caso tridimensional. Al meter este caso tridimensional del vector esfuerzo, perdón, de la matriz o el tensor esfuerzos a un plano de Moore, me queda de esta forma, definiendo que sigma X mayor que sigma Y y mayor que sigma Z. O sea, el esfuerzo mayor va a ser sigma X, sigma Y intermedio y sigma Z más pequeño. Entonces aquí tendría que poner esos tres valores para tener aquí el plano de Moore, los tres ciclos. Cada plano me representa un estado de esfuerzos. Por lo tanto, yo tengo que definir aquí, por ejemplo, lo que se llama esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son los esfuerzos que actúan en planos donde no hay cortante. Es decir, son los valores asociados a los valores del normal en el eje sigma, con cortante cero. Es decir, el esfuerzo sigma 1 es el esfuerzo principal mayor que está aquí en el plano de Moore hasta la derecha. Ese es el esfuerzo principal mayor. ¿Por qué es el principal? Porque no tiene ningún cortante asociado. El cortante tau vale cero en ese punto. En el punto central, aquí sigma 2 es el esfuerzo principal intermedio. ¿Por qué es principal? Porque es el punto del eje normal, no hay cortante. Igual, aquí en el esfuerzo principal menor, sigma 3 es principal porque tampoco tiene cortante. Los esfuerzos principales, ya veces tenemos que encontrarlos. ¿Por qué tenemos que encontrarlos? Porque así se empieza a trabajar en pruebas de laboratorio con los esfuerzos principales. Ya después que se aplica carga vertical, variamos el estado inicial de esfuerzos y cambia el estado de esfuerzos y lo lleva hasta la ruptura a veces. Entonces tenemos que encontrar, a veces, es importante, esfuerzos iniciales o principales. ¿De acuerdo? Bien. En consecuencia, este es el caso tridimensional que para analizar el estado de esfuerzo en un plano, debo yo tomar en cuenta lo que se llama el vector unitario asociado al plano. Para eso, yo tengo que ubicar este estado de cual asocio el estado de esfuerzos a los cosenos directores. Es decir, tengo que encontrar un punto donde yo tengo un punto que sale un vector unitario. Ese vector unitario está saliendo del plano de falla, donde se rompió el elemento, ahí alojo un plano y de ahí saco un vector unitario. Y ese vector unitario lo asocio a su orientación que tiene respecto a los ejes que yo definí al principio. Y aquí, por ejemplo, el vector unitario está saliendo diagonal hacia esa esquina, del origen a la diagonal. Ese punto que yo definí está alojado en el plano de falla. Por ejemplo, si este fuera el elemento así esquemáticamente igual de la falla, según se ve, el plano de falla fue así, miren, así como está saliendo. Así vamos a dibujarlo. La falla se produjo en un plano que fue seguramente de por aquí para acá. Así fue la ruptura aquí.
Ese fue el plano de ruptura. La ruptura fue seguramente así como sucede aquí. Aquí fue la ruptura así. Aquí la ruptura se produjo probablemente así. O sea que como si la parte hubiera deslizado hacia acá. Y este último punto de falla fue esto. Eso que estoy dibujando es la cara expuesta del elemento al romperse la parte de la esquina de arriba. En ese plano saco en forma perpendicular el vector unitario y lo oriento con respecto a los ejes X, Y, Z. Una cosa importante, los ejes X, Y, Z son paralelos a las caras, siempre. Pero yo defino el sentido positivo de cada eje para orientarlo en forma correcta. ¿Por qué es importante definir los ejes X, Y, Z? Porque el vector unitario se asocia a esos ejes. Por ejemplo, el eje X define con el punto de análisis y con su vector unitario correspondiente el ángulo alfa. Alfa va del eje X al vector unitario. Por lo tanto, puedo definir la distancia que está desplazada el vector unitario respecto al eje X, se llama mx. Esta distancia la conozco. Como es vector unitario, yo encuentro que el coseno director sería mx igual a coseno de alfa. O sea, coseno de alfa es nx entre 1. Por eso es que es lo mismo. Porque son vectores unitarios. Ese vector vale 1. Siempre vale 1. Por lo tanto, mx, my y nz pueden encontrar sus ángulos correctamente, pues está asociado a esa orientación. Mx me da coseno de alfa, my coseno de beta. O sea, beta es el ángulo que forma con el eje Y ese vector unitario. Aquí está. Y gamma es el ángulo que se forma del eje Z al vector unitario. Alfa, beta, gamma. Y tengo los cosenos directores. Como es unitario, puedo hacer lo siguiente. Mx cuadrada más ny cuadrada más nz cuadrada es igual a 1 por el teorema de Pitágoras. Igual, pasando a ángulos, tengo coseno cuadrado de alfa, beta y gamma, me da 1. Estos son los cosenos directores que me dan a asociar la orientación que tiene el vector esfuerzo S de hace rato. La ventaja mecánica de suelos de este problema es que el caso que tenemos no es tridimensional. ¿Por qué no es tridimensional? Porque si yo tengo en el eje horizontal X y Y un esfuerzo muy parecido, se puede reducir el caso tridimensional al caso plano. Es decir, si yo tengo aquí dos esfuerzos igualitos, el X y Y iguales, entonces, ¿qué significa físicamente? Si X y Y son iguales, pues no tiene caso trabajar con tres círculos, para ya que dos se parecen, dos iguales. Ya sé que, por ejemplo, en el caso de esfuerzos principales, si sigma 2 es igual a sigma 3, entonces el sigma 2 puede tender a sigma 3 y desaparecen los círculos centrales. Se va al círculo perimetral grande. Si al revés, sigma 3 se parece a sigma 2, el sigma 3 al generarlo, al crecerlo a que igual a sigma 2, desaparece el círculo extremo grande y el círculo pequeño. Tenemos el sigma 2 y sigma 3 nada más. O sea que tenemos con dos esfuerzos iguales un solo círculo. Tenemos un esfuerzo plano. Entonces en este caso teníamos esa consideración, solamente un esfuerzo plano está representado por un esfuerzo horizontal único, un esfuerzo vertical único. Por lo tanto, se tiene que volver a trabajar con otro sistema de referencia nuevo, en el cual nada más tenga el eje X horizontal y el eje Y vertical, así como lo están viendo. En consecuencia, todo se reduce bastante, porque ya no tengo que trabajar con tres cosenos directores, con tres esfuerzos, no, nada más con dos, porque el X y Y son iguales. Entonces, el nuevo eje, nuevo sistema de referencia, es el X horizontal y Y horizontal, Y vertical, pero yo los defino. La cuestión es que estén orientados siempre al principio, X y Y, como yo lo decida hacer, porque yo defino cómo trabajo al principio. Es lo importante. El primer paso en el método que vamos a ver es que yo defino mi par de ejes en lo que se llama sistema derecho. Así como está X y Y en esta posición relativa, X aquí y Y positivo hacia arriba, así como están orientados, debe ser siempre colocados. Es decir, no debe estar aquí menos Y, porque ya no sería sistema derecho. Debe ser colocado así como está puesto. No, si aquí debe ser sistema derecho, debería ser a fuerza positivo, porque cada par de ejes tiene más X y menos X, más Y y menos Y, ¿de acuerdo? En consecuencia, debo de tener orientados así mi sistema de referencia.
Por lo tanto, si estoy en sistema plano, todo se reduce muy fácilmente. Este caso tridimensional, pasamos a este caso, en esfuerzos planos, en mecánica de suelos y en mecánica de rocas. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues hago lo mismo. Mi tensor de esfuerzo se hace bien chiquitito, de 2 por 2, sigma X arriba, la cara X, tau XY y sigma Y en la cara perpendicular, y tengo mi tensor chiquitito. En los juegos principales tengo sigma 1 y sigma 3, aquí los extremos del círculo, y el cortante vale 0 en los juegos principales. En un estado de esfuerzo cualquiera, me da un tau XY y tau YX. Es decir, un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto, miren, vamos a poner aquí, un esfuerzo en un punto cualquiera. Excepto en el plano horizontal, tengo un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí me gustó. En ese punto, tengo un estado de esfuerzos que me define el tensor de esfuerzo, este. Tengo un normal y un cortante. O sea, el normal existe. ¿Cuáles serían los estados de esfuerzos? Bueno, un punto que estaría aquí formado sería este. Así. Pasó por el centro. Así como está, tengo un estado de esfuerzos cualquiera. Un cortante que está asociado al punto de arriba, que sería este valor, este esfuerzo, con un valor positivo, y el otro que está en sentido contrario también tiene un valor en magnitud igual, teóricamente negativo, pero la misma magnitud. O sea que pasa esta línea diagonal, pasa por el centro y me da un estado de esfuerzo que sería en este caso así. Miren, así sería. Es la misma magnitud del cortante, teóricamente positivo y negativo, pero por nomenclatura vamos a ver que valen igual en magnitud y en signo. ¿Por qué? Nada, tiene diferente orientación, pero tiene la misma magnitud. Entonces, sigma X sería en este caso este de acá, y tendríamos en este punto esta flechita, nos daría aquí sigma X, aquí, y acá nos daría el sigma Y, aquí. O sea, un punto cualquiera que esté en el círculo de Moore me da un estado de esfuerzos que tengo valores en los cuatro partes del tensor. Y solamente en el esfuerzo principal con cortante cero, vamos a alojarnos en la parte del eje normal, en la horizontal. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso que tenemos que analizar en un plano de falla en particular, qué esfuerzo normal y cortante tengo, es lo que importa en este tema. Que encontremos sus valores. Aquí vamos a poner, miren, para que esté claro. Esto voy a copiarlo, copio y pego. Entonces aquí tengo que encontrar en este punto, en este puntito, tendría aquí este valor que está aquí, valdría sigma Y. Y acá voy a corregirle, bueno, está aquí. Copio este y lo pego. Como sigma X es mayor que sigma Y generalmente, bueno, generalmente, no fuerza, generalmente, aquí sería el X. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí sería mi estado de esfuerzo de cualquier punto, el tensor. Y el esfuerzo principal sería el estado de esfuerzos en el plano principal, que sería en el eje normal, aquí con cortante cero. Bueno, esto mismo también se orienta el vector de esfuerzo y me da más sencillo. ¿Por qué? Porque ahora trabajo con una línea que está diagonal en el plano XY, sistema XY, con el orientado el vector unitario M, con ángulo alfa respecto al eje X y ángulo beta respecto al eje Y. Entonces aquí tengo yo que el NZ desapareció, se hace más sencillo todo. Nada más aquí tengo la forma de obtener el NX, NY, y aquí también NX, NY en función del ángulo alfa y beta. Bueno, esos que son directores vamos a manejar en este curso. O el caso tridimensional, sí se maneja los tres ejes, pero aquí en suelos, en cimentaciones, en cualquier tipo de obra en mecánica de suelos, todos los esfuerzos son iguales. Por lo tanto, es suficiente trabajar con el caso plano. Con esto, para empezar a trabajar, tenemos que hacer definiciones importantes. Miren, aquí las primeras definiciones. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Está claro? Estos vieron en suelos 2 seguramente un poquito diferente, pero es algo muy similar. Fíjense, este curso en particular, vamos a tomar esa consideración. Primera definición, vamos a definir como sistema de referencia derecho al sistema XY, siempre que esté en esta posición relativa, o sea, X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. No importa que los gire, miren, aquí giro, el X lo puse hacia arriba, y si es sistema derecho, el Y debe estar acá.
o sea, a fuerza el positivo de Y. O le pongo el X para acá, no importa. Si le pongo el Y para acá, sigue siendo sistema derecho, porque la posición relativa, aunque esté girado, sigue siendo la misma. Es decir, aquí tengo la misma posición relativa, tengo esta orientación en los ejes. Así lo estoy poniendo, la orientación, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es el mismo sistema derecho? ¿Por qué no hay problema? Porque el sistema de ejes cambia en orientación, está girado, pero la posición relativa no se movió. Vean, esta la copio y la pego. ¿Cómo está acá? Igual, haz que rotó. Es la misma. ¿Y cómo está a la derecha? Igual, más que rotó un poco más. Esto rotó. Vean, sigue siendo sistema derecho, nada más que giró. ¿Lo ven? Entonces, por definición, así va a ser sistema derecho. Vamos a trabajar en este curso con sistemas derechos, siempre. ¿De acuerdo? Yo puedo definir el X como yo quiera, al lado que yo quiera, la orientación que yo decida, pero siempre la posición del Y va a ser a la parte, digamos, en contrario a las manecillas del reloj. Así siempre. Ojo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces este es importante. Ahora, otra cosa importante. Voy a definir lo que se llama caras positivas del elemento diferencial de análisis. Una cara positiva va a ser la cara a la que se dirija el eje positivo de los ejes de referencia derecho. Es decir, defino mis ejes y lo pongo esquemáticamente en mi sistema de referencia en medio del elemento diferencial. La parte o la cara donde vaya la parte positiva, donde señale el eje positivo, es la cara positiva. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, si yo o cambio mis ejes de referencia, cambio las caras positivas y los esfuerzos exteriores van a cambiar de orientación en el tensor de esfuerzo, porque voy a tomar en cuenta esos sentidos positivos. Vean, esa figura la voy a repetir para que les quede claro. Voy a duplicarla. La misma. Yo exteriormente no cambio nada, nada más cambio mis ejes. Este sea, por ejemplo, aquí le pongo el eje X. Por lo tanto, si ese es el eje X positivo, ¿qué va a ser? El Y positivo a fuerza para que sea un sistema derecho. Aquí sería menos X a fuerza, X menos X y Y positivo menos Y acá. Así sería un sistema derecho. ¿Por qué lo puse así? Pues así me gustó ponerlo así para que yo tenga un sistema derecho. ¿Por qué el X para arriba positivo? Pues así me gusta trabajar acostado, ¿no? Lo más común es hacerlo como estaba aquí, X a la derecha y para arriba. Casi todo el mundo maneja esto. Pero nadie los puede restringir a que lo coloquen así. Estoy de acuerdo, está bien. Pero ¿qué pasa con esto? Que la cara positiva cambia. ¿Esta es cara positiva? Sí. Pero la cara positiva del elemento es la de arriba. Ok, está bien esta. Esta es cara positiva, estoy de acuerdo. Pero la cara positiva ya no es esta, porque está en sentido negativo. Sería esta. La cara positiva sería esta. Esta la voy a voltear. Y la cara positiva sería esta, la voy a voltear. Estas dos serían las caras positivas. Porque está el eje X a ese sentido positivo, el eje Y al sentido positivo es la cara que está aquí. Obviamente las caras negativas serían las contrarias. La cara negativa sería esta y esta otra. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Y de qué dependió cambiar de caras positivas? De los ejes X y que yo defina. Así me gustó, bueno, pues así lo dejo y así le sigo hasta que acabe yo mi problema. Ya que fui par de ejes al principio del problema, no lo muevo, así lo dejo hasta que acabe el problema. ¿De acuerdo? Esto no es esfuerzo cortante todavía, es pura solución de problemas ya prácticos. Es decir, voy a irme del final para el principio. Primero vamos a ver solución de ejercicios en esta forma que vamos a comentarlo y después vamos a ver cómo se aplica en base teórica. ¿Sale? Bueno, pues vamos a saberlo aquí. Aquí tengo entonces esta definición importantísima. Ya estoy uniendo lo que es cara positiva y lo que es sistema de referencia derecho. ¿Sale? Continuamos. Otra definición importante, convención de signos. Se va a tener la siguiente convención de signos para este curso. Si yo tengo un esfuerzo de compresión, que se vea que la flecha del esfuerzo va hacia el elemento y lo comprime
lo aprieta, si va a ser así, va a ser positivo. Es decir, son positivos los esfuerzos si son de compresión. ¿De acuerdo? En cambio, si el esfuerzo va hacia afuera, jalando, tensionando el elemento, la flecha define el signo. Es decir, si la flecha va para afuera, va a ser un esfuerzo de tensión. Si es de tensión, va a ser negativo. ¿De acuerdo? Así como vean, nada más vean su problema particular que tengan, vean el sentido de las flechas. No va a tener el signo aquí en el valor, no va a estar aquí -15, no, no, no. Va a haber una flechita indicando hacia qué sentido está actuando el esfuerzo. Si está hacia el elemento, con presión, apretándolo, comprimiéndolo, es positivo. Si está al revés, exactamente hacia afuera, tensionándolo, va a ser negativo. Ojo con esto. El siguiente definición es del cortante. El cortante que vamos a tener se ve complicado aparentemente, pero es muy sencillo aplicarlo. Dice lo que dice acá. Dice, convención de signos del cortante. Dice, vamos a leerlo, ahorita lo entendemos. Dice, los dos cortantes son positivos cuando al estar alojados en cara positiva, tienen el mismo sentido que el sentido positivo del eje de referencia al que son paralelos. ¿Qué significa? Tengo aquí, por ejemplo, yo definí mi sistema de referencia así como está aquí bien. Vamos a ver el de la derecha primero, miren, el de la derecha. X va a la derecha positivo, Y para arriba. ¿Por qué para arriba? Para que sea el sistema derecho. Por lo tanto, debo estar viendo los cortantes alojados en los planos positivos, o sea, en la cara positiva. ¿Qué cortante vería? El de la derecha, porque ahí está el eje X positivo, o el de arriba. Son los cortantes alojados en cara positiva. Ahora, yo veo los ejes de referencia al que son paralelos. Tengo, por ejemplo, ese cortante, bien, veo su valor y veo que tiene un sentido hacia abajo. El eje que es paralelo es el eje Y. Veo el sentido positivo del eje que es paralelo. Y veo que el sentido positivo... Mande. Falta menos de un minuto. Ok, más adelante, gracias. Gracias, qué bueno que me dijiste. Gracias. Muchas gracias. Bien, jóvenes, miren, aquí está el reto diferencial y estamos orientando el signo positivo o negativo del cortante. Vean, vamos a ver entonces, primero el par de ejes, sistema derecho. Yo el eje positivo hacia dónde se dirige y a donde se dirija son caras positivas. Entonces veo el cortante alojado en cara positiva. Veo el de la derecha de X, ese que está aquí a la derecha, y veo su sentido.
veo el sentido que está hacia abajo. Y veo el sentido positivo del eje que es paralelo. El paralelo es el eje Y. Y veo que el sentido positivo del eje Y va hacia arriba. Por lo tanto, tiene sentido contrario. Por lo tanto, este cortante sería negativo. Cortante negativo, ¿por qué? Porque el sentido del cortante alojado en cara positiva va contrario al del eje que es paralelo en sentido positivo. Vean el que está aquí a la derecha. Hago lo mismo. Ordené mis ejes como yo quiera. Esas son de ejes, yo lo defino. Entonces veo que el eje X positivo va hacia la izquierda. Por lo tanto, tomo el cortante que está aquí. Ese cortante tomo. Y veo el sentido del cortante en cara positiva. Va hacia la parte de abajo. Veo el eje paralelo, y el eje paralelo para que sea un sistema derecho va hacia abajo, el positivo. Y veo que tienen el mismo sentido, misma flecha para abajo que el cortante. Como tienen el mismo sentido, por definición son cortantes positivos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Por qué es importante? Bueno, porque así con esto se va a formar un tensor esfuerzo en forma correcta. Para hacer mi cálculo en forma correcta, debo seguir esas convenciones. Si no, salen cosas raras. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahorita lo explicamos un ejercicio para que vean que es muy sencillo, pero quiero que vean que así se hace. Bueno, eso que está aquí definido se va a hacer ya en función de datos reales de un ejercicio que tengamos que resolver los estados de esfuerzos. Para hacerlo en forma sencilla, voy a ocultar esos de momento, para que no los vean, y ahorita los calculamos en forma correcta. Vamos a ver si son ciertos. Así lo voy a ocultar. Voy a poner con un color que no se vean. Y ahorita definimos su valor. Acá, estoy haciendo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Permítame, lo voy a volver. Bueno, su posición original. Ahí está. Voy a poner un color que no se vea, que sería este. ¿No se ven? Ok. Ahora, quiero que ustedes vean que lo es lo siguiente. Eso voy a duplicarlo. Para hacerlo varias veces. Ok, fíjense. Este primer ejemplo que tengo, voy a borrar esto de abajo para que no me estorbe. El primer paso que les comentaba es que yo defina mi par de ejes sistema derecho. Yo lo defino. Si lo pongo como comúnmente se pone que es así, tendría que tomar en cuenta para formar mi tensor esfuerzo esta posición relativa de ejes. Me define la cara X y la cara Y. Así como está, la cara X está definida por la cara que está asociada a la parte positiva del eje X. O sea, si yo pongo mi par de ejes, estos dos, los copio y los coloco aquí en medio, pues la cara positiva del eje X, la de la derecha. O sea, el cortante va a ser esta flechita que va hacia arriba, esta, y el normal va a ser este. ¿De acuerdo? Y lo pongo en la primera columna. Según la definición, debo tomar entonces el esfuerzo normal de compresión de 15. ¿Cuánto vale numéricamente 15? ¿Y qué sentido tiene según la convención? ¿Qué signo tiene el esfuerzo normal en la cara X asociada a este eje MX? ¿Qué signo tendría? A ver quién me dice. ¿Positivo o ¿Positivo? negativo? Positivo. ¿Va de tensión? ¿Qué dijimos de tensión? Va hacia afuera del elemento. Por definición dijimos que si van hacia afuera Negativo. son negativos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos de nuevo. Como está en la cara X, va en la primera columna, aquí sería, el valor que yo tendría sería negativo. Aquí va a salir negativo. Bueno, lo ponemos. Menos 15. Ahora, el cortante va alojado en esa cara. Veo su signo. Veo como tiene flechita hacia arriba. Y el eje que es paralelo es el y va hacia arriba. Por lo tanto, el cortante de 75 en esta cara debe ser también positivo, exactamente, 75. Si encuentran uno, el otro es igualito, no lo calculen, no hace falta. Ya está el segundo, es igual, 75, 75, siempre. Pero si quieren lo checamos, tomo el de arriba, veo que va paralelo al eje X y con el mismo sentido. Por lo tanto, es positivo. Y el de la derecha, el normal que está arriba en la cara Y, que es el segunda columna, va de compresión, va apretando el elemento, va hacia abajo, lo va compresionando, lo va comprimiendo. Por lo tanto, es 35 de valor Positivo. con signo más exactamente. Van a ver qué signo más. ¿De acuerdo? Bueno, este tensor fue en función de los ángulos, perdón, de los ejes que yo escogí. Por lo tanto,
Si giro mis ejes como me convenga, así como está, XY. Si yo cambio los ejes, porque puede ser que alguien decida ponerlos en diferente posición, no importa, cambia el tensor completamente. Por ejemplo, miren, el caso de aquí abajo, vamos aquí a hacerlo aquí mismo, para que no se confunda. Ahora voy a cambiar los ejes. Esos ejes que tengo aquí, los voy a cambiar, los voy a poner de forma diferente. Los voy a sacar y voy a cambiar de posición. Aquí que le pongo que sea el X positivo. Por lo tanto, el Y positivo, ¿cuál sería? Para que sea el sistema derecho. Exactamente al revés. Aquí tendría esta parte, el Y positivo estaría de este lado. Si no, sería sistema derecho. Así como están, ¿qué pasa? Que no importa, es sistema derecho. Lo pongo en mi elemento aquí. Ahora, ¿cuál es la cara X? La de arriba, porque ahí se dirige el esfuerzo, perdón, el signo positivo del eje X. ¿De acuerdo? El signo positivo. Entonces, esta es la cara X. Por lo tanto, sigma X, ahora, ¿cuál es? ¿Cuánto vale sigma X? 35. 35. 35. Signo, signo, Positivo. Positivo. exactamente. Lo cambiamos. ¿El cortante cuánto vale? 75. Es el mismo. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Negativo, porque el sentido del cortante en la cara X va hacia la derecha. El eje que es paralelo o sistema derecho va al revés, va a la izquierda la flecha positiva. Aquí sería menos 75. Vamos a ponerlo. Menos 75. A ver, no puedo. Menos 75. Y le voy a borrar esto para que no me estorbe. Ahí está, miren. Menos 75 y aquí es menos 75 también. Ahí está. ¿Y cuál es el foso normal de la cara Y? La cara que está a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque ahí va la parte positiva del eje Y. Sería, en ese caso, 15. ¿Con qué signo? Negativo. Menos 15, exactamente. Menos 15. En este caso, ay, que está pasando algo raro. Voy a poner de nuevo acá, a la derecha, le coloco. No los puedo agarrar. A ver, permítame. Vamos a revisar cómo estaba. Ahí está. Le pongo aquí, entonces, menos 15 y le coloco, le quito este. Ahí está, miren. Así me queda mi tensor de esfuerzo. ¿Por qué cambió el tensor? Porque cambié mi orientación de ejes. Por eso yo defino primero que nada los ejes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y está claro esto, ahora vamos a ver al caso que está aquí, este. Quiero que ustedes me definan los ejes aquí rápidamente. Vamos a poner aquí los números, que no se vean, y le quito el color. Ahí está. Y luego ustedes quiero que me definan estos ejes así. A ver, permítame. Le quito todo el color y le pongo aquí los ejes que se tapen. Sale. A ver, primer caso, este programa que tenemos acá es un evento cualquiera. Es el mismo que tenemos acá, ejercicio muy parecido. Bueno, es parecido. Quiero que encuentren ustedes el primer caso, el tensor de esfuerzo con los ejes así. Acuérdense, los ejes son paralelos a las caras siempre. Si pongo el X para arriba, positivo, paralelo a la cara que está aquí en la parte de abajo, es paralelo a esta cara, la parte inferior, aquí está el eje X, el perpendicular siempre paralelo a las caras del elemento, entonces es hacia arriba Y positivo. Pongo por la parte positiva. Para pasar a los ejes, obviamente se pone aquí en medio y lo jalo para que no me estorbe tanto y lo pongo aquí. Primer caso. ¿Cuál es el tensor de esfuerzo? Digan ustedes cuánto vale. A ver, y ahorita lo checamos. Calcúlenlo, por favor. Obtengan el tensor de esfuerzo.
Cuando termine, el primero que termine me dice, ¿sale? Para que yo los atienda. Estoy aquí atento, nada más quiero que me diga el primero que termine para que lo chequemos. Si se equivoca, no importa, estamos aprendiendo. Para que todos lo hagan con confianza, quiero que la mayoría lo intente hacer para que me digan y lo comparen, vean los errores que puedan tener para que los corrijan. ¿De acuerdo? El de arriba debe ser igualito, menos 15. Menos 15 Ajá, y y normal. 35. Positivo. Perfecto. Muy bien, es de compresión. Ok, hagan el de abajo. Ahora, el mismo elemento está sujeto al mismo estado de esfuerzos externos, pero decidió cambiar los ejes. Así lo hacemos en exámenes presenciales. Para que no se copien, les digo, en la fila A, hágalo así como estaba. La fila B, cambie los ejes para acá. Pues por las dudas que se copien. Bueno, con este vas a ver un tensor diferente, pero al final va a ser un estado de esfuerzos igual. Vamos a encontrar en un plano cualquiera el mismo estado de esfuerzos, van a ver. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí con el sigma es Y En mi hacia la caso, derecha arriba y X hacia abajo, sistema derecho, encuentra el tensor. Ahora, pasó? este ejercicio, por favor, háganlo. Bueno, todos, por favor, para que todos Sí, practiquen. quiero Y me dicen cuando terminen también. 3 taquitos. 3. Dos campechanos y uno de longaniza. Ah, órale.
¿Listos? Sí. Sale. ¿Cuánto vale el normal en el eje X? Está asociado a la cara de abajo. ¿Cuánto vale el normal? 35. 25. Muy bien. El cortante asociado a la cara de abajo. 15. 15. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Entonces, ese es el mismo de acá. Ese no hay cambio. Es el mismo exactamente. Y del lado de abajo, normal. Menos 75. Exactamente. Entonces es el primer paso del método que vamos a usar. Se llama método de los 5 pasos. El primer paso es encontrar el tensor de esfuerzo en un elemento cualquiera. Observen, no importa que esté el elemento horizontal o esté girado como ahorita, porque yo defino los ejes paralelos a las caras. Si está girado de otra forma, no importa. Definen un eje, un par de ejes paralelos a las caras y trabajan con su tensor. Así lo vamos a hacer. Bueno, siguiente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo para practicar, porque la vez pasada no nos quedaron muchachos claro y se hizo así, porque así se hizo el problema y se confundieron, sobre todo con el de abajo. Quiero que aquel de abajo encuentre los esfuerzos. Ya están aquí puestos, pero quiero que los encuentre, porque se confundieron sus compañeros. Como no tenía acá esfuerzos en la parte izquierda, dijo, no, ingeniero nos engañó porque no nos dio datos. A ver, aquí, ¿se puede resolver o no se puede resolver? Aquí. Obviamente, este es directo, el de arriba. ¿De acuerdo? Vamos a poner otras dos. Pero con estos dos ocultos, quiero que me encuentre nada más el de abajo. ¿Sale? Este de abajo. Con X para abajo y Y para la derecha. ¿Cuál sería el estado de esfuerzos que tengo aquí que encontrar? ¿Sale? Y el de acá, si quieren, para que sea más fácil, o sea un ejercicio, aquí le pongo menos X, para que sea un ejemplo. No es, más bien no es de calculación, es como menos, es como de concepto. A ver, así. A ver, si fuera hacia arriba el par de ejes, ¿cómo sería el estado de esfuerzo? A ver, quiero que me digan. ¿Cuál sería? Porque en el salón se hizo ejercicios como estamos viendo, y en el examen venía así, y me dijeron que les faltaban datos. ¿Les faltan datos? ¿Verdad que no? Hay simetría. A ver, suelvan por favor estos, y me dicen la solución. Los espero que hagan la solución, por favor. Sería 35, profe. A ver, el primero, a ver, ¿qué hiciste el primero? Encontraste la cara de los datos de la cara positiva. La cara positiva que importa es de este lado. O sea, la X me interesa del lado izquierdo. Debo ver la cara de este lado. Y la cara Y, obviamente, es la contraria. Es esto. Lo que estoy haciendo es nada más poner las caras que me interesan. Ver la complementaria de cada lado, de este lado. ¿Sí lo ven todos? Ok. Entonces ahora veo la cara izquierda. Como no tengo datos aparentemente, obviamente aquí se sabe que el esfuerzo que está de este lado es igual. Copio y pego. Es el mismo que está acá. Pero tiene un sentido, digamos, simétrico a este. Va exactamente al revés. Va para acá. En consecuencia tengo el normal.
¿Cuánto vale el normal en la cara X? ¿Cuánto dijeron que vale? Es normal. ¿Cuánto vale? A ver, dígame, por Menos favor. 15. Menos 15, profe. Menos 15. ¿El cortante cuál es? A ver, el cortante lo voy a poner, lo copio, lo pego y va exactamente al revés que el otro. Va así. Es, digamos, contrario el sentido. Es el correcto. No lo tiene, pero ese es el correcto. Y vale 75 también. Ese lo copio 75. y lo pego. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque el sentido es hacia abajo, igual que el eje que es paralelo. Sería positivo. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del cortante del otro lado? El mismo. ¿Y abajo cuál tiene? En la cara Y. ¿Cuánto vale? 35, profe. 35, signo positivo, Positivo. de compresión. ¿Sale? No están los datos, pero pueden sacar. Igual de ese lado, algo parecido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Lo estamos haciendo? Los que están faltando, ustedes háganlos, porque es lo mismo exactamente igual. Exactamente igual. Aquí el dato que está aquí faltando, obviamente, copio y pego, lo saco exactamente al revés y lo dibujo. El cortante, exactamente igual, lo copio y lo roto completamente al revés y lo pongo en su plano. Vale 75 y el cortante, el normal vale, este valor, son simétricos. Si no hubieran, si fueran para diferente sentido, porque luego si estuviera el cortante en habilidad, ¿sí me explico? O sea que ese sentido fuera para acá. No puede ser, ese cortante fuera al revés. ¿Qué Profe, pasaría si esto fuera? Sí, estas diapositivas nos las podría compartir, por favor. sí, van a todo el archivo completito. Entonces, Ok, profe, gracias. ¿qué va a hacer fuera así los cortantes? No fuera posible porque estuviera lento girando. Estuviera girando como loco. Entonces, eso no puede ser. Lo que pasa es que en realidad está así. Esto resulta en una fuerza de tensión que el material siente un jalón así, mire, una condición de esfuerzos que a fin de cuentas esto lo jala así, se va para acá y se va para acá, al revés. Ese resultante de cortantes, lo que genera una ruptura del elemento y falla por cortante. ¿Perdón? Bueno, entonces esto que está aquí es el elemento esquemáticamente representado en forma de que el elemento ya está actuando en una zona de falla. Un centro cortante, un centro normal. ¿De acuerdo? Vale, pues en la práctica, obviamente, solo tengo confinamiento alrededor en primera etapa. Y en segunda etapa tengo yo el esfuerzo normal que le aplico o le resto. O sea, lo tensiono o lo comprimo hasta que el material se rompe. Me interesa encontrar en forma analítica qué esfuerzo se desarrolla en el plano de falla. Eso tenemos que hacerlo en la práctica. Y aquí pues, son ejercicios para practicar eso y lo hagamos rápidamente. Bueno, pues, aquí a continuación sigue ya la teoría para obtener el vector esfuerzo. Por definición, el vector esfuerzo S es igual a la proyección del producto del tensor esfuerzo por el vector unitario M. Es decir, el tensor aquí está desglosado por el vector esfuerzo en sus componentes Mx y My. Este producto aquí no se ha desarrollado, pero se va a obtener sigma X por Mx más tau XY por NY. Y en la parte de abajo, el vector de esfuerzo sería SY igual a tau X por MX más sigma Y por NY. O sea que es un producto de este tipo me da un vector columna. Ese vector columna, que ya que lo tengo, lo voy a proyectar hacia el vector unitario. Es decir, lo proyecto a la normal y me da el valor numérico del esfuerzo normal. Es decir, multiplico, para que sea posible multiplicarlo, se debe transponer el vector unitario n. Lo debo de transponer, esta flechita debe estar en los dos lados. Entonces, vector unitario transpuesto que está aquí multiplicado por el vector esfuerzo. Y ese producto me da entonces el vector esfuerzo por NT, me da esfuerzo normal. ¿De acuerdo? Y así miren directamente, MNX por SX
da un valor que sumado a MY por SY me da el valor del esfuerzo normal de falla en el plano analizado. Bueno, tengo que hacer ahora, pues aplicarlo en forma perpendicular para tener el cortante. Es decir, yo aquí tengo la proyección del esfuerzo normal, el vector esfuerzo al vector unitario normal, N. Aquí le falta una flechita. Entonces, aquí tengo yo el normal. Pero, ¿qué pasa si yo proyecto al plano de falla? Debo tomar un esfuerzo normal proyectado a un vector unitario que debo de meter yo en forma adicional. Es decir, aquí defino únicamente para que me sirva de ayuda, un vector M, de tal forma que sea perpendicular al M. O sea que el vector M que voy a proponer está alojado en el plano de falla. Es decir, aquí voy a tener esta consideración, lo voy a copiar, lo copio, y aquí lo voy a pegar. ¿Qué significa? Que el vector esfuerzo que voy a tomar en cuenta, M que estoy aquí poniendo, voy a buscarlo de tal manera que me tenga, ese vector M debe ser perpendicular al vector, quitar la inclinación, debe ser perpendicular al vector M. Aquí vamos a ponerlo así, para que se vea bien. Este es M minúscula, perpendicular al N minúscula. Esto. Son vectores, o sea, de estar así, copio y pego. Esta flechita, voy a ponerla aquí, la copio y la pego, y debe estar en el vector M. Debe haber perpendicularidad. Por lo tanto, debo buscar un vector que sea el adecuado, que se forme en forma perpendicular al N. Es decir, aquí debo trazar una rayita, inserto, para que se entienda. Aquí pongo una línea que forme la perpendicularidad, así. Y la pongo de color negro, que se vea, y gruesa, para que se vea. Esto debo lograr, miren, esto, perpendicularidad. En consecuencia, yo debo proponer ese vector M como me guste, con una reglita práctica que tengo más adelante, vean. ¿Por qué? Porque ese vector M transpuesto por el vector esfuerzo S me va a dar el cortante en el plano bidimensional. Vean, ¿cómo se obtiene? Muy sencillo, miren. Aquí es el texto y explica lo que les digo. Llamando ahora función alfa igual a mx, z igual a my, tengo un vector esfuerzo perpendicular. Faltan 10 minutos. No hay clase el lunes, ¿verdad? Según tengo entendido, ¿hay puente? Sí, ¿verdad, Jones? Creo que es el 1 de noviembre, sí, creo que... Es puente, profe. Ajá. El lunes y el martes sería hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, ok, entonces espero que dejemos de ver ahorita, faltan 10 minutos. Ya que se corte, pues ni modo, nos vemos el miércoles. Bueno, miren, acá dice, yo tengo un vector de esfuerzo, vector unitario M. Entonces debo yo hacer lo siguiente. Dice, como antes se describió, para obtener el valor del cortante tau M, nos auxiliaremos de un vector unitario M, que es perpendicular al vector unitario M, por lo que M se encuentra alojado en el plano de falla. Para obtener el sentido correcto, aquí es un punto. Para obtener el sentido correcto del esfuerzo cortante N, se procede de la siguiente manera. Esto es una forma de proceder que se recomienda. Dice, el sentido de M lo proponemos nosotros, de modo que al obtener el producto M transpuesto por S, me da un valor de cortante cualquiera. Si ese producto que haga se obtiene un signo negativo, significa que el cortante tiene sentido contrario al del M propuesto. ¿Ok? Entonces nada más me da el sentido del cortante. ¿Hacia qué lado va el cortante? ¿Hacia un lado o hacia otro? Después, para obtener el signo correcto del cortante, se va a auxiliar de un par de ejes de referencia X' y Y' alojados en el plano de falla. De tal forma que al comparar el sentido del cortante final que se obtenga con el sentido positivo del eje X', que está en el eje del plano de falla, yo tengo un signo positivo si son con el mismo signo y signo negativo si son con signo contrario. Es decir, vean, aquí en la figura está esto. Yo tengo mi vector M, yo lo propongo. Yo obtengo MX y MY. Hago mi producto y me da el producto un signo negativo. ¿Qué significa? Que el cortante correcto
va al revés, va sentido contrario al cortante, el sentido del cortante. Y yo voy a auxiliarme en el plano de falla con un par de ejes X' y Y'. De tal forma que el sentido del cortante, si es igual al sentido del X', es positivo. ¿Qué había pasado? Que aquí hacía un signo positivo, que significa que el cortante va en sentido contrario. Bueno, va al revés, va para acá. El cortante ya ha sido aquí negativo. ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario al eje que referencia. O sea que el cortante, si aquí me da el producto inicial positivo, el cortante tiene el mismo sentido que el M que propusimos. Y si tiene el mismo sentido, pues iría hacia abajo. El cortante que yo obtendría me da mismo sentido. Si fuera positivo el resultado, me daría el cortante para acá. O sea, mismo sentido que el M que propuse si resulta positivo. Por lo tanto, al comparar el cortante que obtenga con el sentido positivo del eje X', va en sentido contrario, sería el cortante negativo, en forma real ya final. Esto no se preocupen, vamos a aplicar en ejercicios. Es muy sencillo de hacerlo y ese sería el quinto paso. Repasando entonces, tengo que sacar el tensor de esfuerzo, primer paso. Segundo paso, defino primero el vector unitario M, primer paso, ¿ok? Tercer paso, obtengo el vector esfuerzo S. Cuarto paso, obtengo el normal sigma M, haciendo el producto N transpuesto por S. Y quinto paso, obtengo el cortante multiplicando el vector unitario M, ahora M por S, y tengo ya todo lo que requiero. Voy a tener en un plano de falla esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Eso es lo que me interesa. Para eso ya sigue hacer ejercicios, pero nos queda poco tiempo. Quedan 5 minutos. Ya paso por paso. Aquí quiero que vayan pensándole, les mando en un momentito ese archivo para que lo tengan todos. Aquí dice, obtener en el plano delta, que está inclinado 45 grados respecto al horizontal, esfuerzo normal y cortante asociados a este plano. Aquí debo encontrar en este ejercicio cuánto vale el esfuerzo normal, que puede ser positivo, no sé todavía. ¿Cuánto vale este esfuerzo normal? Lo pongo con color rojo para que se note. Eso estoy buscando. ¿Cuánto vale? No sé, hay que obtenerlo. Ese esfuerzo normal que no conozco, hay que encontrarlo. El cortante también, este cortante va asociado al plano de falla. Entonces, inicio, copio y pego, tengo que encontrar un cortante en el plano. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? No sé todavía. Pero ese cortante que está asociado aquí, debo buscarlo. ¿Cómo se obtiene aquí? Bueno, aquí está el procedimiento de 5 pasos. Primer paso, encontrar tensor de esfuerzo, aquí está la solución. Segundo paso, encontrar el vector unitario asociado. Aquí está, no, mira, aquí está un ejercicio que es el que quiero dejar de tarea, pero ya a partir de la próxima clase. Esa es la tarea, porque lo que está solucionado no es este, sino el siguiente, con el mismo ejercicio con 30 grados. Está resuelto aquí el ejercicio paso por paso, los 5 pasos, por el método de los 5 pasos, pero esta va a ser la tarea que le voy a dejar a la próxima clase, es hacer tarea. Pero todavía no se la dejo, tarea. Pero está resuelto uno igualito, con un ángulo más tendido. Aquí está resuelto. Que vayan checando, miren, esto voy a copiarlo, lo voy a copiar, lo voy a pegar para acá. Aquí también hay que buscar estos esfuerzos. El normal está perpendicular al plano de falla, ¿cuánto vale? Y el cortante también. En consecuencia, hay que buscarlos. Y el procedimiento que está aquí indicado en la solución es este. Aquí se resuelve todo el ejercicio. Pero esa va a ser la tarea a partir de la próxima clase. Ok, entonces aquí le dejamos de momento, jóvenes. Quiero que lo revisen, por favor. Les mando este archivo y ese ejercicio está así. Paso 1, concepción, tensor, esfuerzo. Paso 2, encontrar el vector unitario. Paso 3, encontrar el vector de esfuerzo S. Paso 4, encontrar el esfuerzo normal en su magnitud y signo correcto. Aquí sí es el negativo, así de tensión hacia afuera. Y paso 5, proponer un vector un vector unitario M, aplicarlo y sacar el cortante, que es el paso 5.
Aquí es E, es paso 5. En consecuencia tengo mi cortante. Según el signo, yo sé qué sentido tiene el cortante y lo comparo con el X' y saco el signo correcto. El primer cálculo da el sentido y ya después comparando el sentido con el X', sé si es positivo o negativo. Entonces, hasta aquí sería la solución de la página. ¿Cuál es? Bueno, esta página, que está el ejercicio, hasta acá está la solución completa. ¿De acuerdo? Y ya al final, que tenemos toda la solución, ya proponemos hacer el diagrama de elemento diferencial girado a este ángulo de 30 grados, que sería esa la solución final. Hasta aquí acaba el ejercicio. ¿De acuerdo? Eso lo vamos con calma la próxima clase, por favor. De aquí, que vayan viéndolo, por favor. Y luego acá sigue ya teoría. El archivo que voy a mandarles ya tiene aquí más teoría, más ejercicios, más otros métodos alternos. Método del polo fijo. Por favor, consíganse, o sea, que tengan el AutoCAD listo, un par de escuadras con un transportador y con un compás, para que la próxima clase veamos el método del polo fijo. Es un método muy interesante para hacer lo mismo en forma gráfica. ¿De acuerdo? Mira, aquí está el método del polo fijo. Después de todo esto vamos a ver los criterios de falla que existen. Diversos criterios. Aquí hay varios criterios. Cada criterio le puse un ejemplo para que lo vayan viendo. Tengo unos videos que se quieren ir viendo para que vean la teoría en criterios. Y aquí vemos criterios. Moore, vemos Tresca, von Mises, el esfuerzo de Taeggio, el esfuerzo de Rankin, Griffith. Hay muchos ejemplos aquí para que lo vean. Obviamente yo no me meto con un criterio que no son muy común. Yo no manejo Tresca, ni von Mises, ni Zamenhof. No. Son criterios teóricos de gabinete porque manejan materiales idealizados y de acero generalmente, o cristal, o vidrio. Entonces no me gustan mucho. Pero bueno, es una forma alterna de hacerlo teóricamente, que no es muy aplicable en mecánica de celos. Pero bueno, aquí está, ejemplos. Después sigo aquí regresando con el método del polo fijo. Y aquí están ejemplos ya diversos. Y están referencias para que todos ustedes practicar. Esto, si quieren verlo más a fondo, hay mucha información en internet, así que se quedaría esfuerzo importante. Pero sí quiero que por lo pronto, ahorita, ustedes revisen los 5 pasos que están resueltos, por favor. ¿Vale? Nos vemos entonces el miércoles. Gracias, profe. Bye.